México quedó fuera del Mundial, pero independiente a todos nuestros comentarios en temas futbolísticos, está la posición de México como una de las sedes de tan importante evento. ¿Se logró toda la logística con éxito? ¿Cuáles fueron los desperfectos que pudieron causar mala impresión de nuestro país? ¿Se recibió realmente la cantidad esperada de turismo? Por otro lado, y en Medio Oriente, la organización Hamas anunció que se disolverá para dar pie a un gobierno palestino. ¿Qué tanto podemos creer en esta noticia histórica? Estas y otras preguntas responden en entrevista para Enlace Judío el especialista Esdra Shabot. Hola Esdra, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por tu tiempo para esta entrevista. Gracias a ti, Nadia, y gracias a Enlace Judío por esta plática. Esdra, no podemos empezar con otro tema que no sea el del Mundial. Resulta que pues ya México fue eliminado, sin embargo hay mucho que decir de México como sede. Yo quisiera primero dirigirme a tu opinión personal. ¿Cómo quedó el gobierno? ¿Cómo quedó la infraestructura? ¿Cuáles vergüenzas salieron a la luz por nuestra parte y de cuáles elementos debemos de sentirnos orgullosos, Esdra? Mira, es un torneo que se ha convertido básicamente en un concurso finalmente de millonadas, de millones y millones de dólares con lo que se organiza, en donde las partes más que ver un evento deportivo como era quizá en los 70s o el 86 todavía en México, en esta ocasión ya estamos hablando de, digamos, ligas mayores en términos de lo que se juega, y no hablo del Campeonato Mundial de Fútbol, sino de las tajadas, las cantidades, los miles de millones de dólares que se van en esto. Cuando México es nombrada sede junto con Canadá y Estados Unidos, pues tenías 5 o 6 años esto fue en el 18, para poder organizarlo, pero obviamente al gobierno ni de López Obrador ni de Claudio Sheinbaum les apuraba mucho, estaban metidos en otras cosas. Y entonces tuvimos pues lo que sucedió durante todos estos últimos meses, el último año y los últimos meses, de empezar a parchar cosas, ¿no? Y que si los estadios se terminaban, si estaban bien, que si se iba a dejar que la gente entrara con comida o no, que los palcos, etcétera, etcétera. Toda una serie de cuestiones legales y de venta de boletos que además en México no se había organizado una cosa así. O sea, el Mundial pasó de ser un evento en donde, es cierto, podía acceder a los estadios clases medias, medias altas, a finalmente convertirlo en un evento de altas clases en términos de lo social. Y esto es una de las partes, digamos, difíciles de manejar. Esto por un lado. Por otro lado, el hecho de que la infraestructura de la ciudad no estaba en condiciones de recibir a la gente, el aeropuerto hasta unos días antes del Mundial no tenía la capacidad, no estaba terminado, estaban en obra, y esto generaba determinado descontento o presión sobre el propio gobierno. Y creo que el elemento más claro de que en términos políticos al gobierno mexicano le costaba trabajo echar a andar pues el compromiso al que tenían, es el hecho de que la presidenta de la República no se haya presentado a la inauguración como tal. Es cierto, a presidentes anteriores, en el caso del año 70, Díaz Ordaz recibió una pequeña silbatina. En esa época no se podía expresar porque todavía era el México del miedo. En el 86, Miguel de la Madrid se presenta y recibe insultos de él, de su esposa. México había pasado por un terremoto un año antes, organizan el Mundial y ahí estuvieron. En este caso hay una omisión enorme por parte de la propia primera mandataria de este país, que decide no asistir y a tratar de hacer y jugar otras alternativas políticas. Y bueno, pues ahí está el juego. Y quizá lo más grave de todo el asunto es no considerar que este proyecto de élite
de gente que tenía capacidad de pagar entre 10,000, 25,000 o hasta 100,000 pesos por boleto. En el momento en el que la efervescencia futbolística iba a correr por las calles, tampoco hubo la preparación para ello. Y bueno, pues finalmente tuviste una cifra que uno diría, pues es poca, pero que sí implica claramente una falta de control con respecto al manejo de masas de 5 personas fallecidas en total respecto a los eventos. Creo que en términos futbolísticos, no soy yo el experto en esto, ahora sí que de lo que he escuchado, fue una buena actuación de la selección mexicana. Errores el último partido, como siempre los hay, es Inglaterra, el fútbol mexicano tiene determinado nivel, pero bueno, digamos que en ese sentido eso sería, digamos, lo menos grave de todo lo que está sucediendo o lo que sucedió en el Mundial. No tuvimos los niveles de turismo que se esperaba, las famosas obras que iban a llegar, el Tren Maya, etcétera, todo eso obviamente no funcionó. Y por supuesto, en medio de esto, con lo grave, más allá del fútbol, ahora sí te meto en otro ámbito, el pleito entre el gobierno norteamericano directo y el gobierno mexicano con respecto al Tratado de México, Estados Unidos, Canadá, que finalmente no lo ratifican, sino que lo van a revisar año con año, lo que implica prácticamente la inexistencia pues, de condiciones certeras de que el año que entra no me cambian las reglas y me vuelven a poner más impuestos o tal mercancía ya no pueden entrar libres de gravamen. Creo que eso es una parte importante que habría que entender y creo que este es el mensaje. Las tres sedes están eliminadas de esta fase de grupos, ya ni Canadá, ni México, ni Estados Unidos están ahí. Está el incidente del propio Trump diciendo que, bueno, pues que obligó al presidente de la FIFA a que regresaran a un jugador que había sido expulsado. Finalmente Bélgica le ganó a Estados Unidos, pero estamos hablando de un mundial con grandes presiones políticas que se dan en medio y que generan explosiones sociales en algunos lugares. Y en el caso mexicano, insisto, es una combinación de una gran alegría por lo que la selección hizo y de una enorme frustración por no haber podido, digamos, compartirlo, hacerlo de lo que es un deporte popular, se convirtió en un deporte de élite, Nadia. Estás completamente en lo correcto cuando dices que se aprovecha un espectáculo deportivo para pues sacar los ideales políticos que cada uno tiene. Vimos banderas de Palestina por parte de algunos países árabes, etcétera. Tenemos también nuestro trapito sucio que salió al sol. No sabemos qué tan cierto es el tema de que los cárteles mexicanos amenazaron a jugadores ecuatorianos diciéndoles que pierdan en el partido contra México. Y bueno, lo que me parece muy lamentable, que tú lo comentaste, pues son los índices de turismo. Y es que cómo nos iba a ir mejor, Esdra, si los mismos países no recomendaron a sus ciudadanos el viajar a México, señalaron peligros, estados más peligrosos que otros, así que pues eso sigue siendo nuestra vergüenza a nivel mundial, ¿cierto? Sí, mira, sin duda lo que está viviendo el mundo de una o de otra forma, pues siempre penetra en el ámbito deportivo, sucede en Olimpiadas cada vez más, y en este momento en donde la polarización mundial, el problema en Medio Oriente, el problema en Rusia, Ucrania, el fenómeno Trump, como ya lo mencionamos en algún momento, pues eso te hace que la contienda se convierta no solamente en la disputa deportiva, sino en la enorme duda con respecto a si en realidad de lo que se trata es de jugadores intentando hacer el mejor esfuerzo o de alguien que desde una cámara, el famoso VAR, etcétera, toman decisiones que simple y sencillamente pues están relacionadas con presiones de otro tipo. Y eso creo que es lo que ensucia enormemente el deporte en este momento. Esdra, movámonos por favor a Medio Oriente, porque resulta que continúan algunos ataques entre Estados Unidos e Irán en el Estrecho de Hormuz.
¿Qué está pasando? ¿Está así de frágil el memorándum de entendimiento o por qué hay de pronto estos ataques? Creo que estamos viviendo algo similar, y digo similar, no idéntico, no totalmente comparable, a lo que le sucede a Estados Unidos cuando pues, se deshacen de Saddam Hussein, descabezan el gobierno de Saddam Hussein, y el país se fractura. Y entonces se pasan años con guerrillas, grupos internos, fundamentalistas islámicos chiitas, sunitas, aparece el Estado Islámico, etcétera, etcétera. Aquí lo que sucedió es que finalmente a la hora de que le cortan la cabeza, a la hora que se deshacen de Ali Khamenei, del presidente digamos, la inspiración política y la unidad, el generador de unidad dentro de Irán, pues entonces las distintas facciones empiezan a actuar solas. Está un sector que negocia con Estados Unidos y está el que sabotea exactamente lo que está haciendo Estados Unidos. El día de hoy, independientemente de cuando se publique esto, el día de hoy en Siria, el presidente Macron intenta llegar a un entendimiento, llega con el nuevo presidente sirio y lo reciben con una bomba que estalla a 3 cuadras de donde está hablando el propio Macron con el presidente sirio. Y esto de lo que te habla es que cuando tú avientas, ahora sí que avientas la bomba, pero no terminas el trabajo, lo que te sucede es que el asunto se complica. Si como en el fines del siglo pasado no tenías una alternativa a Saddam Hussein, o sea, es cierto, un enemigo, el peligro, los inventos de Bush con respecto a armas de destrucción masiva, lo que ustedes quieran. Pero a diferencia de la primera guerra del Pérsico, donde dejan a Saddam Hussein y lo dejan vivo porque saben que nadie otro puede controlar esto, en la segunda, con George Bush hijo, pues resulta que el país se desmorona, no hay quien controle y el asunto pierde totalmente cualquier racionalidad. Hoy estamos viviendo eso en Irán. Hoy distintas facciones, las que negocia y llega al acuerdo con los norteamericanos con respecto a Hormuz, al paso, pues resulta que no le hacen caso y empiezan a bombardear o atacar a buques petroleros. Ese es el problema. Es la misma bronca, y lo digo en estos términos, que tiene el propio Trump con Benjamin Netanyahu. Netanyahu terminó, no por convencerlo, pero por armar una especie de, digamos, estrategia común con los Estados Unidos para acabar con el régimen iraní y sustituirlo por otro. La gente se iba a lanzar a las calles después de los ataques, se iban a desbaratar el régimen fundamentalista como tal. Y resulta que esto no se produce. O sea, el objetivo fundamental, que era no solamente quitarle las armas nucleares y no solamente evitar que tuviera, digamos, armas de una potencia que llegan, misiles balísticos que llegan hasta Israel y pueden llegar y llegan obviamente a lugares más lejanos, sino también que finalmente hubiese con quién hablar para, cerrar el capítulo de Irán como el gran instigador de la violencia en Medio Oriente, y no lo tienes. Dejaste las cosas en el aire. Y entonces, ¿qué hace Trump ahora? Le dice a Netanyahu, con permiso, hazte a un lado, lo tuyo no me funciona. Y entonces comienzo a negociar con Turquía, con Erdogan. Netanyahu enloquece, se va a todos los medios a decir que si le van a dar un avión de los más potentes que hay, va a desequilibrar militarmente el Medio Oriente, y es probable que tengan la razón, pero hoy Trump no está jugando con Israel. O sea, hoy Trump no tiene a Israel y al gobierno de Netanyahu como el eje sobre el cual armar una estrategia política en el Medio Oriente. Y eso es quizá para Israel lo más peligroso de este momento. Un desequilibrio por un lado dentro de Irán, que ya no sabes con quién hablas y si lo que pactaste se va a cumplir. Y por otro lado, por supuesto, un Trump que
con esta lógica muy inmediatista de que lo que se le ocurre es lo que finalmente va a plantear, lo va a llevar a cabo, pues ahora resulta que a él le parece que un posible acuerdo con algunos líderes en Irán y con Erdogan en Turquía puede ser un poco la salida. Y creo que ese es el problema en el que nos estamos metiendo y por eso esta incertidumbre con respecto a qué es lo que puede pasar. Claro, porque recordemos que este memorándum de entendimiento cede muchos millones de dólares a la República Islámica. Un memorándum en el que Israel no se le preguntó nada, no estuvo invitado y bueno, mi pregunta entonces para ti es ¿de qué manera impacta y puede afectar este nuevo acuerdo o acuerdo previo entre Estados Unidos e Irán al Estado de Israel particularmente? Enormemente, o sea, te puede, primero es que te deja vivo a dos organizaciones, llamémosle así, que tú asumías en Israel que estaban aniquiladas, anuladas, que era Hamas en la Franja de Gaza y Hezbollah en el Líbano. Y ahora resulta que independientemente de que tú sigues ahí, porque Israel sigue teniendo tropas por supuesto en la Franja de Gaza, por supuesto también en Líbano, pero resulta que estos organismos siguen vivos y que a pesar de que tú vayas y negocies con el gobierno libanés, no hay la capacidad para desarmar a Hezbollah. O sea, te volviste a meter en un pantano en el que, no teniendo un escenario B, ¿cuál es el escenario B? Si no puedo destruir a Hezbollah y no puedo destruir a Hamas, tengo que encontrar un mecanismo. Hoy Hamas tiene la capacidad de adecuarse, por ejemplo. ¿Qué hizo? Dijo, está bien, vamos a formalmente decidir que ya no vamos a ser gobierno en la Franja de Gaza y le vamos a entregar el poder, el mando a una estructura, a un grupo de tecnócratas, de gente que sea puro administrador dentro de la Franja de Gaza. Obviamente, Hamas lo que está haciendo es comprar el dulce que le están dando los norteamericanos y decirle, sí, como no te preocupes, nosotros no vamos a hacer nada. Obviamente lo que tienen ahí es una capacidad de control sobre la población que no ha podido encontrar un sustituto real. Estos tecnócratas no van a poder hacer nada si Hamas no se los permite. El gobierno libanés, si no tiene la capacidad de su ejército de quitarle las armas a Hezbollah, va a tener que seguir compartiendo el poder con alguien que tiene una fuerza militar superior a él. Y creo que este es el problema fundamental para Israel, para la propia seguridad del Estado de Israel, en un momento en el que estamos prácticamente a 3 meses de la realización de elecciones en un país que internamente está viviendo una situación de choque interno, de choque de culturas, de legitimidad propia, de decir qué Estado estamos creando. La tragedia del 7 de octubre del 23 no solamente le quitó la vida a más de 1,000 israelíes y obviamente a una cantidad de soldados después de forma significativa, sino que además demostró las debilidades propias de un Estado que había vivido bajo el principio de que los equilibrios se iban a mantener, como cuando te aparece un terremoto y tú no tienes firmes los cimientos, se te empiezan a caer estructuras. Por ejemplo, todo el pleito con respecto, Nadia, a llevar a los sectores ultraortodoxos religiosos que estudian en yeshivot, en escuelas rabínicas, llevarlos al ejército. Y esto ha generado un choque brutal. Y tiene que ver porque ya llevas 3 años usando a tu población, tanto religiosa sionista como secular, como cualquiera, que han tenido que perder trabajos o cerrar empresas porque tienen que estar en el ejército, ellos son el ejército, y demandan que haya alguien que los pueda ir sustituyendo y que no tengas a este sector religioso ultraortodoxo que asume que la seguridad de Israel está basada en el estudio de la Torah, que es muy válido, es muy legítimo hablar de eso.
Cuando Ben Gurión pacta con ellos en el inicio del Estado, supone que se trata de un grupo pequeño, relativamente pequeño, que garantiza de alguna forma este modelo de existencia, pero que no es la base ni es un elemento de presión brutal para tomar decisiones. Lo que hoy sucede es que esto ya no es así. Hoy estos grupos se convierten en verdaderos elementos de presión que reciben, incluso en el juego político electoral. Netanyahu les entrega una legislación que la llaman en la defensa o la ley de la Torah, en donde, de la Biblia, en donde los estudiantes en escuelas rabínicas, en yeshivot, tienen los mismos derechos y privilegios que un soldado. Esto es algo que lo que está provocando es un choque de culturas, ¿no? No es el compromiso entre un sector y otro, sino es un choque brutal, en medio además de un país con problemas muy serios, en donde de repente un ministro de Justicia decide que no le va a hacer caso a un juicio o una orden de la Suprema Corte, porque dice que la Suprema Corte no sabe lo que está dictaminando. Cuando tú ya llegaste a estos niveles, estás ante el dilema de garantizar o de poner en riesgo la propia existencia del Estado de Israel. Y creo que es un momento muy grave. De aquí a octubre, que sean las elecciones, vamos a tener una situación muy, muy difícil de manejar en un país que tiene una gran capacidad en términos de lo social, de lo económico y de la solidaridad, pero que al mismo tiempo sus cimientos y su equilibrio que había logrado pactar se vino para abajo a partir del 7 de octubre. Ahora, Esdra, sé que de manera interna en la política de Israel hay muchas cosas caóticas, sin embargo tuvimos una noticia que quizá pues es un poco positiva, podemos decirlo así, en esta semana, que fue el tema de la disolución de Hamás, que aceptan disolverse. La pregunta es, ¿esto realmente sucederá ya en temas prácticos? No, Nadia, a ver, es un poco lo que te decía antes. Hamás dice, nosotros les vamos a entregar, vamos a desbaratarnos y vamos a permitir que el gobierno tecnocrático, el gobierno palestino, de economistas y políticos sean los que manejen eso. Eso es falso. O sea, esa es, otra vez, es el mundo islámico leyendo a Occidente. Mientras Occidente no entiende que el mundo islámico, y más el fundamentalista, no está en condiciones de aceptar eso. No puede ya convivir con ellos. Uno de los problemas muy graves que se da en Europa, y esto tiene que ver precisamente con esta, con esta situación, es que, por ejemplo, estos musulmanes que llegan a Europa intentan imponer en Europa leyes islámicas de la Sharia y decir que en determinados lugares mujeres no pueden pasar si no están cubiertas totalmente. Pero eso no sucede si tú te vas a Irán o te vas incluso a lugares moderados, digamos Arabia Saudita, etcétera, y tú como mujer vas en pantalones, olvídalo, no puedes salir a la calle. Es una cultura que vuelve otra vez a retomar esta idea de volver a tener el control, no solamente del mundo musulmán árabe, sino también en Occidente. O sea, hay que reconocer que el 7 de octubre perdimos la capacidad de asumirnos como el mundo, no solamente Israel, el mundo occidental, como una opción válida, en donde la pluralidad, la diferencia, que la gente viva de uno u otro, funcionen. Hoy tú puedes ver, hablabas de las expresiones pro-palestinas en el Mundial de Fútbol. Yo sigo sin entender, por ejemplo, este radicalismo, Nadia, en donde de repente ves manifestantes en las calles europeas, manifestando por Palestina y el movimiento homosexual. O sea, de homosexuales y lesbianas, gay, todo el movimiento como tal, por un Free Palestine, por una Palestina libre desde from the river to the sea, desde el río hasta el mar. O sea, que implica la desaparición del Estado de Israel.
sin entender que cualquier homosexual en un país musulmán es un individuo que está condenado a muerte. Y sin embargo, el discurso anti-israelí, anti-judío permea. Ya no solamente Europa, que digamos ahí estaba, lo tienes en los Estados Unidos. Un partido demócrata que cada vez más se asume como un partido radical de izquierda en donde lo judío viene a cancelarse. Una comunidad judía norteamericana que entiendo que sea crítica al gobierno de Netanyahu, por supuesto, y hay quien lo apoye, etcétera, que no, pero que empiecen a cuestionar la legitimidad propia del Estado de Israel, como lo hacían o lo hacen estos ultra ortodoxos como de Neturei Karta, de los que en Israel están allí y hablan de la ansiedad de destruir Israel. Cuando este tipo de discurso de izquierdas radicales y fundamentalismos religiosos se unen, entonces uno empieza a decir, estamos perdiendo la guerra. A ver, el 7 de octubre, y hay que afirmarlo como parte de la realidad, el 7 de octubre el grupo fundamentalista Hamas sorprendió a Israel, es cierto, y su objetivo era masacrar, matar, eliminar, destruir a la gente que habitaba el Estado de Israel, independientemente de si fueran árabes, judíos, cristianos, etcétera, etcétera. Y eso se termina volteando en 3 años a la acusación de acusar a Israel de genocidio. Entendamos, la guerra en Gaza y en Líbano fue muy cruel, muy cruenta, el combatir al fundamentalismo islámico que utiliza a la población, que además hay que recordar, la población está identificada con ellos. O sea, le ganaron la batalla a los sectores moderados palestinos. Hay que recordar que el 7 de octubre, seguían festejando en las calles, aventaban dulces, golpeaban a los rehenes, violaban a las mujeres. Esto es algo que está documentado y ahí está. Y sin embargo, la narrativa, quiere decir, el cuento que hoy se cuenta en el mundo, es el cuento de, otra vez, los explotados y discriminados frente a un occidente que sigue siendo un estado colonizador. Y toda la idea de libertad, de igualdad, de derechos, etcétera, empieza a ser sustituida. Creo que ese es el principal problema. Claro, sin duda siempre el más desfavorecido es quien se lleva la empatía a nivel humana, a nivel mundial, y pues los más desfavorecidos es el pueblo palestino, aunque esto no siempre represente tener un argumento de legitimidad. Se trata sin duda alguna, nadie está diciendo que hoy no se puede construir un Estado palestino. De hecho, hay que recordar que figuras como Yitzhak Rabin, como Shimon Peres, como Ehud Barak, plantearon esa posibilidad de convivencia, y quienes le cortaron la cabeza a eso, más allá del asesinato del propio Rabin por un extremista judío, lo que le cortaron fue el propio Arafat, que en su momento dijo, no puedo aceptar la existencia de Israel. Israel puede existir, pero no como un Estado judío. Y en ese momento, los sectores radicales de la derecha, encabezados por Netanyahu como tal, y en el otro lado el fundamentalismo islámico, llegaron a un punto tal que creyeron que podían convivir en algo que por supuesto era imposible. Y llegamos al 7 de octubre, en donde otra vez Occidente e Israel y el gobierno de Netanyahu cayó en la trampa y tiene que pagar las consecuencias por ello. Así es, y ya veremos qué consecuencias. Esdra, muchísimas gracias por ayudarnos a entender, como siempre. Te agradezco muchísimo tu tiempo. Gracias a ti, Nadia, y gracias a Enlace Judío por esta oportunidad de expresar. Hasta la próxima.